No puede ser que se persiga a los uniformados y a carabineros y se les condene a ellos, y hasta el día de hoy no tengamos claridad de quienes quemaron el metro. Hay fiscales y hay jueces que no administran la justicia de manera ciega en Chile. Nacional Libertario y Republicanos lo que tratan de hacer nuevamente este jueguito de la derechita cobarde versus la derechita valiente. Esta idea también la prometió el entonces candidato Kast, referida a indultar a uniformados que están condenados por hechos sucedidos en el contexto del estallido delictual o social, como usted le quiere llamar. Entonces, fue una promesa de campaña, y esa promesa de campaña algunos se han encargado de recordarla, y precisamente fue el Partido Nacional Libertario quien anunció la presentación de un proyecto de ley de indulto general dirigido a todos los uniformados condenados en este contexto del año 2019. A esta propuesta ya obviamente anunció su apoyo el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Lo dijo ahí en X, sí. Obviamente manifestó su apoyo. Entonces, a ver, más allá de las legítimas posturas que uno tiene en el tema, ahí hay que ver las implicancias de esto, los momentos, en fin, hay varias cosas, varios efectos que se pueden dar, así que abro el panel de inmediato con total libertad, porque me tinca que en este tema tenemos posturas distintas. Puede ser, a ver, entendiendo que las atribuciones de indulto son... El indulto presidencial es una cosa que me imagino que tendremos todos descartados. El indulto presidencial al final del día es una rémora de la época del absolutismo y que termina haciendo que el presidente de la República actúe como juez, cosa que a mí me parece que es inaceptable en un sistema de separación de funciones. Pero que el Congreso tenga la atribución de poder indultar en forma general es una cosa que está establecida a nivel internacional, aceptable y razonable. Y que tiene básicamente, digamos, motivaciones políticas. De política criminal, o sea, en el fondo el Congreso decide que hay ciertas personas que nunca debieron haber sido condenadas porque tienen que ver con una cierta manera de entender la cosa. Y aquí hay cerca de, entiendo, 11 o 12 personas, carabineros y militares que fueron condenados en el conjunto, en el contexto del estallido social, que dan cuenta, digamos, de una realidad en la que los tribunales aplicaron la justicia que existe, digamos, aplicaron las leyes, no otra cosa. Porque no pueden aplicar otra cosa, perdón que haga una perogrullada. Es una obviedad, digamos, pero mira, que no es tan obvio. No es tan obvio. Porque mira, es que es como ese debate de mentirilla que se hablaba respecto de, pero es que la jueza de garantía, el señor que andó a 260 kilómetros, no le retuvo las licencias. No, porque no podía. El artículo 155 del Código Procesal Penal no la faculta hacer eso. Esa es una. Te pongo otro caso. ¿Sí? Hubo una serie de críticas al juez que estaba, digamos que a juez de garantía de los muchachos que asesinaron al pobre chiquillo en Puente Alto, que parte preguntándole: ¿a ustedes los policías los maltrataron, sí o no? Tiene la obligación de preguntarlo. Sí. Suena raro, pero es que está establecido que lo pregunte. Y no es raro. No es raro porque efectivamente durante décadas hubo abuso y maltrato. Claro. Entonces no tapemos el sol con un dedo. Entonces, desde esa perspectiva, claro, la pregunta que nos debemos hacer como sociedad es: ¿tenemos todos un diagnóstico común respecto de que efectivamente carabineros y aquellos que abusaron o que pudieron haber abusado del uso de la fuerza, no lo decimos solamente nosotros, sino que también lo dicen organismos internacionales, deban ser eximidos de responsabilidad penal por ese hecho? Yo creo que es un tema discutibilísimo respecto al cual la sociedad chilena no tiene dos respuestas, tiene muchas más. Hay una cantidad de grises y matices en esto que es... Ahora, pretenden esto, nacional libertarios y republicanos, transformar esto en un issue de campaña, digamos. Señores, gobiernen. Están muy adelantados. A ver, las elecciones son este año, las elecciones son 2 años y medio más las municipales. Dedíquense a gobernar, dediquémonos a gobernar. Y sí, a ver, si efectivamente yo tengo un tema en esto. Yo me pregunto como abogado por qué los abogados de estas defensas no han presentado los recursos de revisión jurídico, si efectivamente están convencidos de que efectivamente habría inexigibilidad de otra conducta, o si como establece el Código Procesal Penal, hay materia suficiente como para desvirtuar la culpabilidad de los hechos. No entiendo por qué no se ha llegado a ese punto, y lo razonable es pensar que efectivamente esa es la respuesta jurídica, no el indulto.
Gijón. A ver, yo no soy abogado, pero por lo menos entiendo... No sabe lo que se salva. No. Gracias a Dios, Gijón. Solo Gracias una a Dios. postilla. Pero lo que En el vos- año 2030 vamos a tener 90.000 abogados. Gracias a Dios, Bueno, no abogado, Gijón. 90.000, caramba. 90.000. Ya, está bien. Gracias por el dato. Oye, pero a lo que voy es a lo siguiente, también entiendo de que la legislación ha ido cambiando y existe, corríjame por favor, Sí. el principio del indubio pro reo. pro reo, Es por decir, supuesto. que para quienes nuestros auditores que no son abogados tampoco significa que cuando una nueva legislación genera situaciones que favorecen a alguien condenado, esa Se aplica retroactivamente. se aplica retroactivamente. Es la única ¿ya? excepción, Que digamos. también entiendo que se podría aplicar, o estoy equivocado, Por Marcelo. No, la no, ley no, de para nada. Retamal. Por Sí, la ley claro. de Retamal. Sí, Claro, a exactamente, eso me sí, refiero. sí, ¿ya? exactamente. Entonces, ahí hay abogados en la defensa, concuerdo con Marcelo, abogados en la defensa de estos oficiales y carabineros condenados, de que tampoco han actuado, o no sé si no hay piso para actuar, algo está pasando. ¿eh? Sí, lo que pasa, a ver, yo, y por eso dije al principio que en este tema podían haber posturas distintas, porque yo al menos siempre he sido partidario de que se practique, incluso yo he siempre planteado que el mejor camino era la amnistía. Porque la amnistía viene de amnesia, de olvidar. O sea, Sí. usted borra el delito, no hay delito, y en Chile ya se ha aplicado amnistía en otra época de nuestra historia, en el gobierno militar, e incluso para la guerra civil de 1891, porque son procesos a través de los cuales originas una salida política a un proceso traumático, en fin, y obviamente tú olvidas ahí los eventuales delitos y obviamente generas un cierto grado de reconciliación en el país después de un periodo turbulento. Entonces yo siempre he pensado que la mejor alternativa era la amnistía. En cambio, el indulto significa perdonar. Claro. El indulto es sinónimo de perdón. Y Marcelo, no estás lejos del reino de los cielos en la explicación que da, porque esto es una facultad que le competía al rey, al monarca. Claro. Es una facultad que el presidente de la República, en varios países, no solamente en Chile, también la tiene en Estados Unidos, en varios países más, el presidente en tanto jefe de Estado heredó esta atribución del monarca. Entonces, es discutible su aplicación, cada país tiene distintas normas, en fin, pero yo creo que en el caso de todos aquellos uniformados que han sido condenados en el contexto del estallido delictual, yo creo que es plenamente procedente aplicar el indulto. Es más, yo habría aplicado amnistía. Pero si las condiciones van hacia un camino de aplicar el indulto general, yo lo haría. Y voy a explicar por qué. Porque los uniformados, y lo coloco con nombre y apellido, Claudio Crespo, Patricio Maturana, varios más, eran agentes del Estado. Y el Estado, lo decíamos delante, tiene el monopolio de la fuerza legítima. Y las armas. Entonces el Estado envió a sus agentes a restablecer el orden público. Con armas, que estaba- compradas que por el estaba- Estado. Claro, Entonces, con armas ese- compradas por el Estado a Claro. restablecer el orden público, porque esa es la misión primaria del Estado. Entonces, después no puede el mismo Estado condenar a sus agentes por haber empleado la fuerza legítima que el propio Estado les ordenó que utilizara con armas que el propio Estado les puso a disposición. Hay un matiz Es un ahí. contrasentido. Pero hay un Entonces, matiz en mira, eso. solamente, entonces, yo creo que acá no puede ser, y por eso yo creo que es de toda injusticia este tema, no puede ser que se persiga a los uniformados y a carabineros y se les condene a ellos, y hasta el día de hoy no tengamos claridad de quienes quemaron el metro o no estén todavía siquiera todos condenados los delincuentes que quemaron Chile. Entonces, yo en este tema, por eso dije iba a haber una postura distinta, Sí, yo en este tema me pongo bien a la de parte de que creo que esto al menos me parece que es procedente. Porque hay un matiz en eso. El Estado les da las armas, el Estado les dice cómo deben usarlas. El problema está en que en algunos casos, y esos son los casos que están sancionados penalmente, excedieron ese ámbito. O pudieron haberlo excedido. Entonces es ahí donde la determinación tiene que quedar en manos de los tribunales. No en manos de los políticos, no en manos de la presidencia, porque al final del día... esto Ahí es hay una- otro matiz. Claro. Pero termina Porque para... al final del día esto nos lleva a otra reflexión. Porque finalmente la razón por la cual José Antonio Cast en campaña Ujú. y los partidos republicanos, y volvemos a un debate que teníamos un rato atrás, nos endilgaba, digamos, lo planteé en el punto número 2, digamos, nos endilgaba el tema de ser de la derechita cobarde porque nosotros no estábamos dispuestos a sacar las fuerzas a la calle, las fuerzas armadas a la calle. Sí, pues. Entonces, al final del día, la pregunta de fondo es, claro, efectivamente, vamos a ver,
¿Tenemos esto definido adecuadamente? Sí, hay unas ciertas RUF, digamos, que están establecidas digamos, en materia administrativa. Hay algunos que quisieran hacerla en materia legal. Yo creo que está muy mal regulado hoy día. De hecho, las RUF que están hoy día en el Congreso, ojalá que no se aprueben, porque en el fondo son muy malas. Son un retroceso a la Un ley retroceso, mal, sí. y eso es una decisión deliberada, Carolina. Y perdona, no necesitan las RUF, jurídicamente hablando, No. porque tú basta que apliques las normas del Código de Justicia Militar. Así es. Pero vamos un paso más adelante. La razón por la cual tenemos tribunales objetivos de justicia es que tienen que aplicar la ley y tienen que aplicar la normativa. Y dentro de eso, por ejemplo, existen personas que, habiendo utilizado el uso de la fuerza, como lo hicieron legítimamente, fueron absueltos. Y terminaron con sus casos absolutamente libres y de hecho uno de ellos está en el Congreso hoy día. El Cabo Zamora. El Cabo Zamora. Entonces, para el otro lado, aquellos que están condenados, a ver, revisemos. Es más, revisemos caso a caso. Es más, que la justicia revise caso a caso. Pero a mí esta cuestión de que vamos a hacer una especie como de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, hagamos borrón y cuenta nueva, no me gusta. Es que, mira, ahí tengo un matiz. Usted ve que hemos tenido un debate. Sí. No, por favor, Pero si dele, estamos dele. bien, Que no, Dele, que dele, lo vaya. que nos vean imiten este debate, a ver si son Sí. capaces de tenerlo. Porque hay otro matiz. Y perdón, si aquí se me va a caer lo facho, lo momio, todo. Porque no quiero generalizar, pero, convengamos que hay fiscales y hay jueces que no administran la justicia de manera ciega en Chile. Y hay Ajá. una con nombre y apellido que es doña Jimena Chonk, que se ha dedicado a perseguir a uniformados. Entonces, yo siempre he dicho, si ella persiguiera de la misma manera que persigue a los carabineros, a los delincuentes, pucha, en este país no habría delincuencia. Y si algunos jueces también aplicaran como corresponde la justicia, pucha, también ayudarían bastante a este tema. Ayer mismo se fue a entregar un carabinero, ahí hubo unos diputados que lo acompañaron desde RN al Partido Nacional Libertario, lo fueron a acompañar, porque también, o sea, de verdad aquí hay un tema que no cuadra, de que carabineros sean los que sean perseguidos y los delincuentes no. O sea, acá hay un tema de cómo se está aplicando también la justicia y por eso mismo existe esta herramienta del indulto, porque, a ver, los jueces son seres humanos, los fiscales son seres humanos y Sí. se pueden equivocar. No, por supuesto. Entonces, el tema, piense usted que la justicia como virtud es un atributo divino. Entonces el ser humano se puede aplicar, o sea, se puede equivocar. Entonces, para eso precisamente existen herramientas, comillas, en que uno puede corregir esa situación. Entonces, ahora, la aprehensión de Marcelo, yo creo que tiene mucha base. O sea, hay que tener ojo, porque esto tampoco se trata en el fondo de empezar ya, lo que hizo Boric, el Claro. presidente Boric, indultar a medio mundo. Claro. Pero creo que al menos el tema debe analizarse con rigurosidad, porque lo que pasó el 2019 no fueron personas que salieron a vender maní ni a naturalmente comer que no. cabrita. Fueron personas, no las voy a calificar como lo hizo cierto diputado, pero fueron personas que querían que el gobierno del presidente Piñera cayera. Ese fue un golpe de Estado blanco, Sí. o golpe de Estado inorgánico, como le quiera llamar, y que fue aplaudido por varios sectores políticos que ahora se visten de moderados. Una pequeña postilla súper corta. Cuando un Con fiscal... mucho respeto. ¿Ah? No, por supuesto, esto es legítimo y es natural que tengamos que tener posturas diversas en ciertos temas. Cuando un fiscal excede sus facultades legales y utiliza, digamos, justicia como venganza, existe un delito llamado prevaricación. Cuando un juez dicta sentencias fundado Sí, sí. en esa situación, también existe el delito de la prevaricación judicial. Entonces, yo llamo nuevamente a las defensas de estas personas a que si efectivamente estiman de que hubo sentencias dictadas. Como primera herramienta. Claro, como primera herramienta, ahorrándonos todo el debate, digamos, que es un Claro. debate bien de mentirilla, porque vuelvo al punto. Acá, Nacional Libertario y Republicanos lo que tratan de hacer nuevamente este jueguito de la derechita cobarde versus la derechita valiente. Claro. Sí. Sinceremos las cosas. Sí. A ver si esta cuestión no es un tema no es que estén pensando, digamos, en el bienestar de carabineros que tanto les importa. Mentira. Si al final del día esto es una discusión política. Entonces, las defensas de los carabineros, y yo encantado los puedo ayudar en esto si quieren, ¿eh? Encantado. Y existen recursos, existen acciones, existe la posibilidad de perseguir incluso penalmente a quienes han torcido la administración de la justicia. Chicón, ¿te quería decir algo? A ver, solamente en este caso no tengo ningún matiz especial que agregar a lo que ya se ha discutido, entre otras cosas, porque los fundamentos para esto están bastante claros. Mi posición finalmente en este tema de los indultos es
la revisión caso a caso. ¿Quién revise? Sí, puede ser la justicia, puede ser, pero si la revisión caso a caso implica, por ejemplo, y nuevamente saco a colación el tema de la condena del conscripto en La Serena, que hay que indultar, yo indulto. Necesariamente lo hago y No porque tiene miedo a usar la no herramienta. tengo miedo a usar la herramienta. Independientemente de su origen, independientemente de la crítica, estoy de acuerdo desde el punto de vista doctrinario de que esto puede ser un arcaísmo, lo es, ¿ya? Pero eso no significa de que sea ilegal, al contrario, es una facultad que existe y el momento que las facultades existen pueden ser aplicadas.